siguiente. Yo doy gracias a Dios la oportunidad que tenemos de poder sacar este tiempo. Yo sé que si no nos obligamos a espacios como estos, rara vez podemos tener conversaciones y oraciones como las que espero que tengamos durante las próximas 24 horas, que podamos invertir. Dios usa estos eventos muchas veces para hacer parteaguas en nuestras vidas, y es mi oración y es nuestra oración junto con mi esposa, que Dios use esto para que también ustedes puedan ser renovados, revitalizados en su matrimonio, transformados, que puedan disfrutar la bendición de caminar en la vida con alguien. Yo no sé cuántos de ustedes oraron por estos próximos 24 horas, cuántos de ustedes hoy, antes de venir a este lugar, oraron a Dios por lo que ustedes querían que Dios hiciera durante este tiempo en su vida. Como no lo sé, yo quiero asegurarme que todos oremos sobre eso. Entonces quiero hacerles una pregunta y que tomen un minuto para pensarla. Piensen, yo sé que a veces somos muy ligeros cuando nos dicen vamos a orar y arrancamos como orador sin palo y no hemos pensado en que quisiéramos orar realmente. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué quisieras pedirle a Dios que haga en tu vida, no en tu matrimonio, no en tu esposa, no en tu esposo, en tu vida, en las próximas 24 horas? ¿Qué quisieras pedirle a Dios que haga en ti las próximas 24 horas? ¿Qué quisieras rogar a Dios que haga en tu corazón, en tu vida, en las próximas horas que estaremos en este retiro? Un minuto en silencio, piénsalo antes de ir a lo siguiente. ¿Tienen? Ahora quiero que podamos orar a Dios por eso. Entonces quiero que giren las sillas, que se puedan ver ustedes el uno frente al otro, y vamos a orar. Yo voy a orar no por que Dios me cambie el marido que tengo. Señor, yo vine aquí esperando que usted cambie ese hombre. No. Usted va a orar lo que pensó, que quiere ser su petición para su vida a Dios. Oraciones breves. No ore 10 minutos porque si no su pareja no va a poder orar. Ore al Señor y que puedan orar juntos al Señor por lo que Dios quiere que Dios haga en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a orar. Yo soy bautista, pero creo en el Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que obre en medio de ustedes y vamos a pedírselo a Dios. ¿Quién más que ustedes mismos para pedírselo al Señor? Así que tomen ahí un tiempo y comiencen a orar.
Padre, yo te doy gracias por cada uno de los matrimonios que estamos aquí. Señor, yo no les conozco a mis hermanos, pero tú sí. Seguramente en un grupo como estos hay diversas necesidades y diversas realidades en los matrimonios. Hay matrimonios que están comenzando en sus primeros años, hay matrimonios de muchos años, hay matrimonios que están en una buena etapa en sus matrimonios, en su vida conyugal, pero hay matrimonios que quizás están en crisis y que quizás para algunos de ellos esta es la última carta en la mesa para poder salvar sus hogares. Yo no sé, Señor, cuál será la realidad, pero tú sí. Yo te ruego, Padre, que durante las próximas 24 horas mientras estamos juntos, tú nos permitas ser testigos de tu poder y de tu obra para traer vida, Señor, donde quizás hay muerte, para construir los muros que están derribados, para levantar, Señor, los corazones debilitados, para fortalecer, Señor, aquellos matrimonios que necesitan de ti. Te ruego que lo hagas en diversas maneras, a través de la exposición de tu palabra cuando nos juntamos en este auditorio, a través de cantar juntos y animarnos mientras cantamos, en las conversaciones del pasillo, mientras escuchamos quizás el testimonio de una pareja que nos alienta a seguir adelante, que nos anima, que ora por nosotros. Usa lo que te plazca, Señor, para edificar nuestros matrimonios. Y rogamos que al salir mañana de este lugar podamos salir renovados, con una palabra de Dios en el corazón y claridad de tu buen deseo para con nosotros y nuestra familia. Creo en el Espíritu Santo y te ruego que tú hagas, Señor, por el poder de tu Espíritu, lo que todos nosotros necesitamos. Tú eres suficiente y a ti nos encomendamos mutuamente. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús nuestro Rey, a quien oramos. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Sesión número 1, ustedes tienen ahí sus notas. Esas notas tienen unas líneas para llenar. Si usted se pierde, tranquilo, que podemos hablar al final, se puede acercar, yo le puedo mostrar que yo ahí, pero no se distraiga o no permita que, yo sé que algunos somos tan psicorrígidos que si no llenamos la linecita ya perdimos toda la enseñanza, porque no podemos seguir adelante pensando en cuál fue esa palabra que no apunté. Bueno, yo les animo a que tranquilos, la van a poder apuntar después, siga adelante. Así que si en algún momento voy demasiado y usted no alcanza a tener la palabrita, voy a tratar de hacer énfasis donde vaya, pero si no, no se preocupe que vamos a tener luego la oportunidad de estar con un compañero o pueden venir a mí y yo les puedo ayudar al final a llenar. Sesión número 1. Ama al cónyuge que tienes, no al que deseas. Qué bonita nombre para comenzar, ¿no? Ama al cónyuge que tienes, no al que deseas. Y bueno, déjenme comenzar con algunas frases que describen lo que piensan algunos acerca del matrimonio. Esta frase es de Isidoro Loy. Él dijo: el primer año es el más difícil, los demás son imposibles. Este es anónimo. Cuando una pareja de recién casados sonríe, todo el mundo sabe por qué. Cuando una pareja de 10 años de casados sonríe, todo el mundo pregunta: ¿por qué? Cuando un hombre le abre la puerta de su carro a su esposa, usted puede estar seguro de una de dos cosas: o el carro es nuevo o la esposa es nueva. H. Rowland dijo lo siguiente: en la antigüedad los sacrificios se hacían ante el altar. Actualmente esa costumbre perdura. Los solteros deberían pagar más impuestos. No es justo que algunos hombres sean más felices que otros. El matrimonio es una cadena tan pesada que para llevarla hace falta ser 2 personas, y a menudo 3. Alexander Dumas. El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Y esta, para cerrar, el mejor matrimonio sería aquel que reuniera a una mujer ciega con un marido sordo. Ahora, esto nos causa risa porque de una u otra manera nosotros sabemos que en nuestros matrimonios luchamos con la insatisfacción.
Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué vivimos tan insatisfechos en nuestro matrimonio? La mayoría de nosotros nos casamos basados en un ideal de lo que sería la vida conyugal, pero pasa un mes y ya empezamos a luchar y a lidiar con la realidad de que quizás lo que pensábamos, lo que teníamos en nuestro imaginario y lo que tenemos en la realidad son dos cosas muy distintas. Pero hermanos, ¿son estas cosas, las frases que yo he leído, lo que Dios diseñó que fuera nuestro matrimonio? ¿Está el matrimonio, tiene que estar el matrimonio condenado a hacer esto, a hacer algo indeseable, a hacer algo que produce insatisfacción, a hacer algo que realmente debería ser evitable, a hacer algo que es visto como una cadena, ¿verdad? Hacer algo, como dicen por ahí los muchachos, es que se cansó de la buena vida. ¿Por qué? Porque se va a casar. ¿Es para eso que el matrimonio fue diseñado por Dios? ¿Es eso lo que Dios diseñó en el matrimonio? Yo quiero que veamos hoy un texto de la Escritura, porque esta crisis existencial en la que vivimos muchas veces en los matrimonios no solamente es propia de nosotros, sino que hay un libro en la Biblia donde un hombre, no necesariamente respecto al matrimonio, pero en la vida en general, reflexiona mucho respecto a los asuntos que son insatisfactorios en la vida, los asuntos en los que se espera algo pero se obtiene otra cosa, los asuntos en los que uno esperaría que subiera la felicidad, pero al final del día no se encuentra en ello. Y ese hombre es el autor del libro de Eclesiastés, llamado en su propio libro como el Predicador. Y vamos a estar estudiando el capítulo 6 y el capítulo 7. Así que si usted tiene su Biblia, vaya a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo. Vamos a estar estudiando entre el 6 y el 7. Ahora déjenme llamar su atención brevemente sobre un asunto de la estructura del texto. Eclesiastés, si no saben de qué Eclesiastés, pida ayuda a la pareja que está a su lado, pero está en la Biblia, si no sé. Eclesiastés, por ahí por lado de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés es un libro precisamente que habla de tratar de encontrar el sentido de la vida. Y cuando el predicador llega a esta parte de su experiencia y comparte su experiencia, él comienza en el capítulo 6 contándonos y narrándonos que él ha visto un mal debajo del sol y muy común entre los hombres. Entonces, el predicador hace observaciones, él observa el mundo y observa muchas veces la frustración en la que está sumido el mundo, en que las cosas que se suponen que son las que nos van a dar la felicidad no se hallan, el dinero, los placeres, el conocimiento. Él ha probado todo eso en los primeros capítulos tratando de encontrar el sentido de la vida y dice: no está. Yo lo probé en los placeres, tuve mujeres, tuve dinero, fui un rey, tuve caballos y tuve palacios y construí ciudades y tampoco lo hallé. Me metí en el conocimiento y leí todos los libros, construí bibliotecas y grandes sabiduría que había en los hombres, traté de conocer y tratar de, a través del conocimiento, de hallar la felicidad y no lo hallé. Y cuando llega aquí, entonces empieza a partir del capítulo 7 a construir unos proverbios. Entonces, solamente para llamar a su atención ese detalle, mire conmigo el capítulo 7 y usted se va a dar cuenta de que cada comienzo de verso del capítulo 7, por lo menos si está en la Nueva Biblia de las Américas, en las otras también lo va a ver, pero en la Nueva Biblia de las Américas dice, siempre que empieza esos versículos, mejor es, mire el capítulo 7, verso 1, mejor es, o vale más, en otras versiones, mejor es o vale más, mejor es, mire el versículo 2, mejor es, mire el versículo 3, mejor es, mire el versículo 5, mejor es, mire el versículo 8, mejor es, mire el versículo 8 también en la segunda parte, mejor es. Así que en el capítulo 7 él está escribiendo un libro de proverbios llamado Mejor es. Y hay cosas muy extrañas. Es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Y uno dice: no, este sí está descocado, ¿verdad? ¿Cómo va a ser mejor ir a un funeral que a una fiesta? Y él explica por qué. Y esta realidad, este librito, podríamos llamarlo el libro de mejores. Pero no vamos a estudiar esa porción en particular, sino vamos a estudiar lo que antecede a ese mejores. Es decir, los versos 9 al 12 del capítulo 6, que podríamos llamarlo de alguna manera el prólogo de ese libro, el comienzo de ese libro, que está en el capítulo 6, versos 9 al 12, y luego nos vamos a saltar para estudiar el epílogo del libro, el final del libro, que es verso 10 del capítulo 7
hasta el verso 14. Entonces vamos a estudiar como las dos tapas del libro. El contenido del libro son esos mejores, pero no nos vamos a meter en los capítulos del libro. Solamente vamos a leer, como los malos estudiantes, vamos a leer el prólogo y el epílogo, porque si usted lee el prólogo y el epílogo del libro, usted ya sabe de qué trata el libro. ¿Sí o no? Así nos enseñó el Rincón del Vago. Así que vamos a hacer eso. Vamos en un sentido a leer el prólogo de este libro y el epílogo de este libro. Los versos que anteceden y los versos que están después. ¿Estamos listos? Para aprender cómo podemos hallar contentamiento en nuestros matrimonios. Entonces, punto número 1, ustedes lo tienen ahí solo. Y aquí va la primera línea que ustedes tienen que llenar. Tu vida es la que tienes, no la que deseas. Tu vida es la que tienes, no la que deseas. Mira conmigo el verso 9 del capítulo 6, y aquí también hay un mejor que está ahí como metidito. Capítulo 6 de Eclesiastés, verso 9. Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y es correr tras el viento. Mejor es lo que los ojos ven que lo que el alma desea. Mire cómo lo dice la nueva versión internacional. Vale más lo visible que lo imaginario. La nueva traducción viviente lo dice así: disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Y la versión colombiana dice: vale más pájaro hermano que 100 palomas por año. Esa es la forma en la que los colombianos diríamos algo como esto. Ese es el proverbio puesto en nuestro idioma. Vale más pájaro hermano que 100 palomas por año. Bueno, eso es lo que precisamente el predicador quiere comunicarnos, que es mejor lo que nuestros ojos ven, lo que ya tenemos, que lo que el alma vive deseando y anhelando. Y yo creo que ese es un consejo muy apropiado cuando uno ve la carrera loca en la que están aquellas personas que creen que su felicidad siempre está en lo que todavía no tienen. Porque muchas veces nosotros nos pasamos la vida buscando la felicidad asociada en lo que todavía no tenemos. Cuando éramos solteros y éramos jovencitos, el día en que yo termine mi universidad, ¿verdad? Cuando éramos niños y veíamos a nuestro papá trabajar, el día en que yo trabajo, ese día yo seré feliz porque podré comprar mis cositas. Y usted empieza a trabajar, usted dice: no, es que con un salario mínimo no alcanza. Y entonces usted empieza a decir: no, mi felicidad está en cuando yo termine mi carrera y entonces pueda comenzar a ganarme 3, 4 salarios mínimos. Ahí sí yo voy a estar. Y entonces arrancamos la universidad, terminamos y después decimos: pero ¿para qué ganarme este dinero si no tengo con qué compartirlo? El día en que yo me case y encuentre una persona con la cual voy a compartir mi vida, ese día yo seré tan feliz. Y nos casamos. Pasan 2, 3 años y no hallamos todavía. Y entonces pensamos que la felicidad está un poquito más allá y decimos: no, es que lo que nos hace falta es un hijo. Y tenemos un hijo y decimos: tampoco está. Y entonces decimos: le falta el hermanito. Y entonces le damos duro y viene el hermanito. Y después decimos: no, cuando estos chinos ya se vayan, volveremos a hacer como antes. Cuando se gradúen de la universidad de Abajo. Se gradúan, se van, vivimos el nido vacío y tampoco, porque ay, cuánto los extrañamos. Pero cuando nos den nietos, y se nos va la vida pensando que la felicidad siempre está en lo que no tenemos. La ambición por lo que podría ser, y esta es una frase que creo que ustedes tienen que llenar ahí: la ambición por lo que podría ser me hace perder la alegría por lo que ya es. La ambición por lo que podría ser me hace perder la alegría de lo que ya es. Hermanos, muchos de nosotros vivimos en esa realidad por andar pensando en lo que no tenemos y en lo que mi cónyuge todavía no es y debería ser. Dejamos de aprovechar y de disfrutar lo que sí es. La ambición por lo que podría ser me hace perder la alegría por lo que ya es. Uno de los consejos que yo recibí cuando comencé el ministerio pastoral fue el siguiente:
Pastorea la iglesia que tienes y no la que deseas. Y ustedes no saben cuánto me ayudó ese consejo, porque cuando uno ve las redes sociales, uno ve la iglesia del pastor Miguel Núñez, del pastor Soquero Michele. Ay, cómo será de linda la iglesia del pastor Paul Watcher. Y ese MacArthur, ay. Y uno empieza a visionar las iglesias que Dios no te entregó a ti. Y empiezas a pretender tener las iglesias de los predicadores que admiras, en mi caso, ¿verdad? Y si yo me dejo guiar por la vanidad y empiezo a cuidar la iglesia que no tengo, voy a terminar haciéndole daño a la que sí Dios me ha dado. Y me voy a frustrar y le voy a traer frustración a otros. Pero eso mismo aplica en la vida matrimonial. Muchas de nuestras frustraciones como matrimonio son el producto, mis hermanos, de que vivimos gobernados por los deseos, los imaginarios, porque tenemos una idea de lo que mi esposo debería ser y no es, porque es que me lo cambiaron. Pastor, si usted lo conociera de novio, ese es otro hombre, ¿dónde está? O yo me imaginaba el matrimonio de esta manera, y pastor, ¿usted no vio Paquita, la del barrio? Sí, ella era pobre, ¿verdad? Y María, la del barrio, y todas esas cosas que ustedes tienen en la mente, y ustedes decían, sí, la vida es difícil, pero al final, todo es bonito. Pero llevamos 20 años y parece que ese final bonito está cada vez más lejos. Y vivimos idealizando y teniendo unos imaginarios que nos lleva a la frustración. Así que nosotros deberíamos considerar que deberíamos amar la esposa que tenemos, no la que deseamos tener. Porque muchos de nosotros, en realidad, no somos capaces de amar a nuestro cónyuge, porque no es el cónyuge que está en nuestra mente. Amamos al que tenemos en nuestra imaginación. Amamos a la idea de un cónyuge, pero no el que está a mi lado. Amamos la idea de lo que él debería ser o ella debería ser, pero no realmente la persona que está aquí a mi lado, sino el potencial que yo veo, si tan solo él o ella fuera, hiciera, tuviera. Sujétate al marido que tienes, no al que quieres tener. Ay, es que la hermanita tal, si él fuera como el esposo de esa hermanita. Cría los hijos que tienes, no los que quisieras tener. Ahora, yo creo que el problema comienza desde el día 1 en nuestros matrimonios, porque los matrimonios inician con promesas. Nos prometemos amor eterno, díganlo como la canción. Nos prometemos amarnos en la salud y en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Y ahí lloramos, ¿verdad? Y ay, tan bonito y todas esas cosas. Y luego de ahí como que la cosa sigue mejorando, porque de ahí nos vamos a la noche, a la luna de miel, ¿verdad? La noche de bodas primero. Y entonces en la noche de bodas, no, usted dice, la sacamos del estadio, este matrimonio está casado, es lo mejor. Un hotel, ¿verdad? Una habitación, una cama, en un buen caso una cama king. Usted ahí, ¿verdad? El otro día baja y está en desayuno buffet, usted come lo que usted quiera, y usted dice, esto es lo máximo. Y la cosa sigue, me parece que va a mejorar, porque usted después toma un avión y se va para su luna de miel y llega a un lugar de todo incluido, donde usted se va a su habitación también, encuentra la toalla encima de la cama como en forma de corazoncito, ¿verdad? Unas flores. Usted sale, deja la ropa tirada, y cuando va a la playa o a la piscina, usted se baña, dice, ay, qué cansancio, me voy a tomar un coctelito, y se va por su coctelito, y regresa, y llega a la habitación, y la ropa que estaba tirada ya no está tirada, le tendieron la cama, y usted llega y está ahí todo listo, todo organizado, y usted dice, ay no, qué pereza, estoy cansado de descansar, y se para y se va a buscar su almuerzo, y puede escoger entre 3 o 4 restaurantes, o ir al buffet nuevamente y escoger lo que usted quiera, y usted dice, no, esto es una maravilla. Y se acaba esa luna de miel, los 3 o 4 días, y usted llega a una casa, y al otro día es arrojado, es tirado a una casa que no se limpia sola, a unos platos que se multiplican, que parecen endemoniados, ¿verdad? Porque los platos tienen esa capacidad y se los acabé de lavar, acabé de dejar la cocina limpia y ya está sucia. Y esa mujer que estaba de blanco en el altar, ¿verdad? Uno se da cuenta que está con un hombre que rompe y una mujer que duerme con la boca abierta y babea. Uno dice, ¿qué pasó?
¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el matrimonio de la semana pasada? ¿Dónde está el hombre de antes? Y entonces fíjense que nuestros matrimonios arrancan mal. Yo diría que eso debería ser para quizás el primer año, el segundo año, no al comienzo, porque nos crea una expectativa que está muy alejada de lo que es la vida matrimonial normal de seres humanos como ustedes y como yo, que lidiamos con las cosas que lidiamos. Mis hermanos, piensen en sus palabras y en sus actitudes como esposo y esposa. Yo les pregunto, ¿tus palabras y tus actitudes dan cuenta de que realmente amas a la esposa que tienes? ¿O tus palabras y tus actitudes dan cuenta de que amas más bien la que desearías tener? Muchos de nuevo de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente yo amo a esta mujer? ¿O amo a la idea de lo que yo tengo, de lo que ella debería ser? ¿Saben cómo se ve eso? En la queja que tenemos constantemente. La queja que nosotros tenemos muchas veces es la muestra en que no estamos amando el que tenemos, sino que estamos exigiendo uno que no tenemos. Y hasta que no lo tengamos, entonces no vamos a comenzar a disfrutar lo que Dios sí nos entregó. Y es allí. Así que, mis hermanos, quieran o no, mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. Porque tú no vas a poder tener, hermanita querida, a Brad Pitt. El cuerpo de Brad Pitt con la piedad de Miguel Núñez. No, hermana, eso no existe. Así que tú puedes tener eso en tu mente. No, pastor, pero tampoco con la piedad del pastor Diego, por lo menos. Tampoco va a llegar. Simplemente es, o vas a amar esa idealización que tienes, o vas a comenzar al que tienes al lado. A ese que Dios sí te dio. Así que disfruta el cónyuge que tienes en lugar de quejarte por el que no tienes. Disfruta el cónyuge que tienes en lugar de quejarte por el que no tienes. Creo que eso está en sus rayitas. Disfruta el cónyuge que tienes en lugar de quejarte por el que no tienes. ¿Por qué? ¿Por qué debería disfrutar al que tengo? ¿Y por qué no puedo seguir pensando en el que quiero? Punto número 2. Porque Dios lo diseñó así. Porque Dios lo diseñó así como es. Porque Dios lo diseñó así como es. Mira el verso 10 del capítulo 6. A lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. La Nueva Traducción Viviente dice: a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte. Y la gente me dice: así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Clarito. ¿Por qué debería disfrutar el cónyuge que tengo y no el que deseo? Porque de nada vale discutir con Dios acerca de tu destino. Porque las cosas son como Dios quiso que fueran para ti. Y ese es el asunto con Job. Job en el capítulo 40 trata de entrar en una pelea con Dios. Y empieza entonces a altercar con Dios por cómo son las cosas. Y Dios le dice a Job: ok, te voy a recetar algo querido Jobcito. Aquí va una dosis de ubicatonina en 40 miligramos. Y en el capítulo 40, Dios le empieza a plantear unas preguntas a Job para que se ubique. A ver, querido Jobcito, ¿tú dónde estabas cuando formé el mar? ¿Tú me puedes decir dónde tú estabas cuando yo le dije a las constelaciones que hicieran esto y aquello? ¿Estabas tú allí? ¿Tú me aconsejaste a mí y me dijiste cómo hacerlo? Y le da una dosis en el capítulo 40 para que Job se ubique. Mira el verso 12 del mismo capítulo 6. Porque, mira esta pregunta: ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Una buena pregunta. ¿Quién sabe lo que es bueno para ti durante tu vida, en los contados días de tu vana vida?
los pasará como una sombra. Pues, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después debajo del sol? La pregunta es, ¿quién sabe lo que es bueno para ti? ¿Quién sabe lo que es bueno para ti? Bueno, el que se queja con el estado actual de su vida responde implícitamente, yo. Cuando nos quejamos estamos diciendo, si yo estuviera a cargo, las cosas estarían mejor. Si yo estuviera a cargo, hubiera hecho las cosas de mejor manera. Si yo estuviera a cargo, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto. Así que cuando nosotros vivimos en una queja constante por lo que Dios nos ha dado, nuestra pareja, estamos diciendo que implícitamente yo considero que yo hubiera hecho algo que es mejor para mi propia vida. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? Decimos Dios, pero cuando nos quejamos, implícitamente estoy diciendo yo. La queja con la condición de mi vida, la queja con la condición de mi vida o matrimonio es una inconformidad con la voluntad y bondad del Señor. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? Las cosas son como quien quiere que sean. Dios. Entonces, cuando yo me quejo, estoy implícitamente mostrando una inconformidad con la voluntad de Dios para mi vida, con la bondad del Señor para mi vida. ¿Y por qué me quejo tanto de mi esposo, de mi esposa? Porque tengo una vida autocentrada que define el bien en términos de comodidad, de prosperidad y facilidad. Seamos honestos, para nosotros bien significa cómodo, próspero y fácil. Eso es bien. Entonces, todo lo que no entre dentro de este triángulo, comodidad, facilidad, prosperidad, yo considero que es lo que tiene de bueno. Y cuando vemos la vida de esa manera, realmente nos damos cuenta que estamos viviendo centrados en nosotros mismos. Escúchenme esto, matrimonios. El esposo que usted tiene, hermanita y hermanito, la esposa que usted tiene es la que el Señor le concedió. El esposo que usted tiene es el que Dios le dio. Entonces, si tiene algún problema con él, ¿con quién debe hablar? Vaya al punto de información. Reclámele al dueño, porque es el que Dios le dio. Ay, pastor, pero es que yo me equivoqué, porque es que mi mamá me dijo que no, y yo fui tan terca, pastor. Quizás sí, tú te equivocaste, pero ¿sabes qué? Dios no se equivoca. Y yo creo que la vida no está en mis manos. Bueno, yo creo que eso es lo que creemos los creyentes, que mi vida no está en mis torpes manos, que mi vida, las decisiones buenas y las malas, están bajo la guía de un Dios que gobierna sobre todo, sobre lo que me gusta y lo que no me gusta. El Señor te ha dado ese esposo que tú tienes. El esposo que tú tienes es el que Dios te concedió. Dios sabe escribir derecho sobre líneas torcidas. No te olvides de eso. Dios sabe escribir derecho sobre líneas torcidas. ¿Y tú crees que si cuando José Luis me propuso matrimonio yo lo hubiera aceptado a él, mi vida sería tan distinta? No, José Luis no está. Tú creías que José Luis era el que te convenía, pero a Dios le parecía que no, porque al final Dios no te dio a José Luis, te dio a Marco Antonio, al que tienes ahí al lado. Así que, mis hermanos, es en realidad, ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? ¿Quién sabe lo que es bueno para tu vida? Ok, entonces si eso es verdad, punto número 3, acepta el modo en que Dios hace las cosas. Si eso es verdad, punto número 3, acepta el modo en el que Dios hace las cosas.
Da la vuelta a la Biblia y vamos al capítulo 7. Vamos en el punto 3. Si se perdió, recuerde, tranquilo, haga caso, puede ser esta clase. No se preocupe. Capítulo 7, verso 10. Vamos a ir entonces ahora al epílogo. Ya vimos el prólogo, vamos a ir ahora al epílogo. 7:10. Si es verdad que Dios es el que sabe lo que me conviene a mí, entonces una consecuencia lógica es que yo debo aceptar el modo en el que Dios hace las cosas. Pero mire el verso 10, nuestra tendencia. No digas, dice el predicador, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que te preguntes sobre esto. Así que ahí ustedes tienen una letrica A. Esa letrica A, 3.3, letra A. ¿Vamos? No añores el pasado. No añores el pasado. Verso 10. No añores el pasado. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Ay, aquellos días. Y muchos de nosotros vivimos todavía los recuerdos de sus comienzos. Cuando tal cosa, cuando hacíamos tal otra, y cuando él era así, cuando ella era así. Dios dice, el predicador dice, en vez de estar pensando en el pasado, no hagas eso. No es sabio que te preguntes sobre esto. En lugar de cuestionar, esta es la línea, en lugar de cuestionar la providencia de Dios, debería descansar en ella. En lugar de cuestionar la providencia de Dios, debería descansar en ella. En vez de estar pensando, si yo no hubiera hecho esto, si hubiera hecho más bien esto otro, si hubiera dicho a José Luis que sí, en vez de estar pensando en el pasado que no hiciste, tú deberías entender que hay un Dios que tiene dos atributos entre muchos otros: soberanía y providencia. Ahora, yo les he hablado de la soberanía y la providencia y no la he definido. He dado por entendido que ustedes entienden de qué estoy hablando cuando hablo de la soberanía y la providencia. Pero quiero aclararlo porque es un error muy común confundir las dos cosas. Confundir la soberanía de Dios con la providencia de Dios. A veces esos son conceptos que tenemos, que lo vemos de la misma manera. Entonces déjenme darles una breve definición. Soberanía es el derecho y poder que tiene Dios de hacer lo que Él quiere. Es una definición de John Piper. La soberanía es el derecho y el poder que Dios tiene de hacer lo que Él quiere. Se requieren las dos cosas. Número uno, el derecho. Si Él es el dueño de todas las pepitas de este universo, entonces Él tiene derecho, porque Él es el dueño de la finca. Y en esta finca del universo se hace lo que el dueño dice. Así que Él tiene el derecho. Ahora, una cosa es tener el derecho y otra cosa es tener el poder. Dios no solamente tiene el derecho, sino que además Dios tiene el poder para ejecutar todo aquello que Él quiera hacer. ¿Usted cree eso? Ok, entonces eso es la soberanía de Dios. Creer que Dios tiene el derecho y el poder de hacer todo lo que quiere. Providencia. ¿Qué es providencia? Bueno, providencia es la forma en la que Dios, con sabiduría y propósito, ejerce ese derecho y ese poder. Entonces, providencia es como el cómo Dios hace lo que quiere y puede. Entonces, la soberanía es el derecho y el poder de hacerlo. La providencia es cómo Dios ejecuta lo que quiere y lo que puede hacer. Y yo creo, mis hermanos, que nuestros problemas en la vida y en nuestros matrimonios no son tanto con la soberanía de Dios. Nosotros luchamos más con la providencia de Dios. Estamos muy de acuerdo en que Dios tiene el derecho y el poder de hacer lo que Él quiera. Lo que nos cuesta es la forma en la que lo hace. Las cosas, queridos, son como hoy son, porque Dios, que tiene el derecho y es poderoso para hacer lo que quiere, ha permitido y o ha querido que sean así. ¿Por qué? Porque en su providencia está persiguiendo un mayor bien que quizás tú no logras ver o entender. Así que por esa razón no deberíamos caer en el juego de si tan solo pudiera devolver el tiempo para no haberme casado con este hombre. En lugar de andar pensando
que las cosas estarían mejor. Sí, deberíamos más bien descansar en la providencia de Dios que permitió que sean como son. Piensa en cuántas decisiones cuántas malas decisiones Dios impidió que tú tomaras. ¿Recuerdas alguna? Todos tuvimos una novia de esas, o un novio de esos que uno pensaba que sin ella la vida se me va. ¿Sí o no? Que si ella me dejara, la vida no sería la misma. Y todos tuvimos seguramente una tusa de adolescencia o de juventud. Y pensábamos, no, es que yo no me imaginaba la vida sin esa mujer, sin ese hombre. Y por ahí, 20 años después, nos la encontramos en la calle. Y la vemos y decimos, ay, Señor, gracias. ¿Sí o no? Estoy solo en eso. Y usted dice, ay, Señor, de lo que tú me guardaste. ¿Quién te guardó? Dios. Dios impidió que contra tu propio deseo, porque si hubiera sido tu deseo, tú estarías casado con esa persona. Pero pasó algo, puso los cuernos, pasó alguna cosa. Y Dios interrumpió tu camino para que no siguieras adelante con lo que era tu plan. ¿Por qué Dios no lo hizo con el que tienes al lado? ¿Crees que le faltó poder a Dios o derecho de hacerlo? No lo hizo porque Dios es el que sabe lo que es mejor para ti. ¿Quién sabe lo que es mejor para el hombre? Si eso es así, acepta el modo en el que Dios hace las cosas y recibe con gozo al que tienes a tu lado, porque es el que Dios te dio. Punto número B. Dios, ¿por qué debería aceptar eso? Porque Dios es el centro en lo bueno y lo malo. Dios es el centro en lo bueno y en lo malo. Mira el verso 13 y el verso 14 del capítulo 7. El predicador dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad. ¿Nos gusta eso, sí o no? Alégrate en el día de la prosperidad. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Qué debes considerar? Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Por cuanto Dios hace las cosas que hace y permite que pasen las cosas que pasan, yo no debo caer en el juego de nuevo de qué hubiera pasado si tan solo. Miren conmigo que el verso 13 dice, porque ¿quién puede enderezar lo que Él? ¿Ese Él a quién se refiere? Dios, está en mayúsculo, ¿lo ven? A lo que Él ha torcido. Uno pensaría, yo no sé si ustedes, cuando estamos acostumbrados a leer la Biblia, este texto está como al revés, porque uno esperaría decir, ¿quién va a poder torcer lo que Dios ha hecho derecho? Porque pensaríamos más en Dios en términos de que Él hace derecho, ¿sí o no? Pero el texto no dice eso. El texto no dice, ¿quién va a poder torcer lo que Dios hizo derecho? Por lo menos no aquí. Lo que dice es, ¿quién va a poder enderezar lo que Él ha torcido? Y el verso 14, y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno, es decir, el día de la prosperidad, como el otro. Hermanos, no es que yo no haya cometido errores en la vida. Claro que hemos cometido muchos errores en nuestra vida. Claro que sí. Y estamos quizás viviendo muchas veces consecuencias de los errores que cometimos. No se trata de que yo no haya cometido errores. Es que Dios ejerce su soberanía en y por medio de ellos. No es que no haya cometido errores. Es que Dios ejerce su soberanía en medio y por medio de los errores. Entonces el asunto no es que todo lo hemos hecho perfecto. No, claro que hemos cometido errores.
Claro que sí. Pero el punto es llegar a creer que aún en medio de estos errores, Dios ha ejercido su soberanía en medio de ellos. Entonces ahí está la línea. No es que no haya cometido errores. No es que no haya cometido errores. Es que Dios ejerce su soberanía en medio y por medio de ellos. ¿Vamos? Mire lo que dice Job capítulo 2, verso 10. Job 2:10. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de esto, Job no pecó ni de palabra. Hermanos, nosotros regularmente pensamos que cuando cosas malas, malas a nuestros ojos, malas dentro de nuestro triángulo de lo que llamamos bien, facilidad, comodidad, prosperidad, si algo se sale de eso, nosotros lo llamamos mal. Y si se sale de eso, pensamos que eso es culpa del demonio, ¿verdad? Entonces hay que hacer guerra espiritual con eso. Pero pocos de nosotros consideramos. Imagínense que usted está viendo lo de Job. ¿Cuál sería el primer culpable que usted encontraría en la situación que está viendo Job? Diablo, ¿verdad? O el pecado de Job. Job, quién sabe lo que hizo. ¿Qué tapado tendría para que él esté viendo cómo está yendo? Bueno, eso fue lo que los amigos pensaron. Pero Job reflexiona en medio de todo y dice: detrás de esto está Dios. Sabremos recibir de Dios solamente el bien y no lo malo. Isaías 45:7 dice, Dios dice, Isaías 45:7, yo formo la luz, amén, y creo las tinieblas. Yo traigo bienestar y creo calamidad. Y para que no nos quede dudas, yo, el Señor, hago todas estas cosas. ¿Cuál Dios? El de la Biblia. Solo que, de nuevo, nosotros luchamos con la providencia de Dios. Nosotros creemos que sí, Dios tiene el derecho, claro, Él es Dios, tiene el poder, claro, Él es Dios. Pero lo que a veces no nos cuadra es cómo Dios puede hacerlo así. ¿Por qué de esta manera y no de otra? Entonces, hermanas, ¿Dios tiene el derecho para pedirte sujeción a tu marido como al Señor? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que Dios tiene el derecho de pedir eso? Pero cuestionamos, ¿por qué a este? Yo me sujeto al pastor, yo me sujeto a las autoridades, hasta el presidente del momento. Pero a este, ¿por qué con este? Estoy tranquilo con su soberanía, pero no me gusta el cómo. Esposos, aquí va. Dios tiene el derecho de enseñarte a amar como Cristo, con sacrificio. ¿Tiene el derecho? Pero cuestionamos por qué a través de esta esposa que hace esto o no hace aquello. Dios tiene el derecho de llevarnos a la conclusión de que nada en este mundo nos va a satisfacer, que solamente Él satisface. Dios tiene el derecho, sí. Pero ¿por qué a través de la desilusión del matrimonio? ¿Por qué tengo que llegar a esa conclusión a través de la desilusión de darme que Él no me va a poder hacer completamente feliz, ni ella fue diseñada para hacerme completamente feliz? ¿Por qué Dios tiene que usar mi matrimonio para ayudarme a entender que nadie me va a poder saciar en este mundo, y que el matrimonio no me fue dado para ser saciado, y que mi esposo no me fue dado como alguien que me va a llenar el tanque, sino me fue dado para amarlo, para servirle, para mostrar a Cristo y que Cristo sea formado a través de él o ella? Nos llama la atención de un Dios que sea soberano, que lo pueda hacer todo, pero nos gustaría que lo hiciera bajo nuestra providencia. Nos encanta esa idea. Y ese es el Dios Aladín, ¿sí o no? Aladín puede hacerlo todo, ¿sí o no? Todo, lo que tú quieras. Entonces tiene el derecho, tiene el poder al parecer de hacer lo que él quiera.
pero nos gusta que haga lo que nosotros le decimos. Y muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios como paladín. Sí, nos gusta la idea que tenga poder. Claro, ¿quién quiere un Dios que no tenga poder? Nadie. ¿Quién quiere la idea de un Dios que no tenga el derecho a hacer lo que Él quiere? Nadie quiere esa clase de Dios, todos queremos ese Dios. Pero quisiéramos que funcionara a través de nuestros deseos. Que le pudiéramos decir qué es lo que Él debe hacer, porque soy yo el que sé lo que es mejor para mí. Y cuando yo llego a creer eso, entonces alterco con Dios por la condición actual de mi vida. Porque me parece que podría ser mejor que lo que Él me está dando ahora. Hermanos, Dios no solamente es el centro en cuanto a su poder y derecho, lo es también en cada minúscula cosa que Él hace y permite. Ahora, ¿eso elimina nuestra responsabilidad? No, porque Dios ejerce su soberanía y su providencia sin violentar la libertad humana. No somos obligados por una fuerza divina a hacer lo que hacemos. Lo hacemos bajo la libertad corrompida que ejercemos. Hacemos lo que queremos, en un sentido. Y es ahí entonces que nos encontramos con las preguntas existenciales del predicador. Y que seguramente usted está luchando. Pastor, sí, yo entiendo lo que usted dice. Yo entiendo que detrás de todas las decisiones hay un Dios y que aunque yo me pueda equivocar, Dios no se equivoca. Pero pastor, ¿cómo lidio con la culpa cuando entiendo que este fiasco en el que está mi matrimonio es mi responsabilidad? Porque yo le fallé a ella, porque yo fui infiel y yo dañé 20 años de confianza y me tiré en mi matrimonio. Usted me está diciendo que Dios es el dueño de todo y que Él opera todo y que eso no se salió de su control y que Él lo está usando. Pero ¿cómo lidio con la culpa que siento al pensar que yo me tiré en mi matrimonio? Bueno, si ese es tu caso, yo quiero decirte que Dios es el centro. ¿Cómo lidio con eso? Entendiendo dos realidades. Número uno, que yo soy responsable, eso es verdad, pero al mismo tiempo Dios es soberano. Y entonces Dios encontró una manera en que pudiéramos resolver nuestra culpa, y es la cruz de Cristo. De tal manera que si tú estás lidiando con la culpa de lo que has hecho y el daño que has causado, yo quiero decirte que hubo un lugar donde esa culpa fue llevada y fue juzgada, y es la cruz del Calvario, y allí Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces debes entender que si tú pones tu confianza en Jesús, todos tus pecados han sido perdonados. Y que aún ese pecado que quizás ha traído mucho daño a tu familia, y eso no va a brindar el daño, pero sí debes entender que esa culpa ha sido cubierta por la sangre de Cristo, que tu vida ha sido propiciada. Y también debes entender que tu matrimonio y tu vida no está en tus torpes manos, sino está en las manos de un Dios diestro que sabe, de nuevo, escribir derecho en líneas torcidas. Y cuando tú entiendes eso, entonces vas a poder hallar descanso en la providencia de Dios. Vas a poder someterte ahora que ves las cosas más claramente al reinado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pudo evitar eso y no lo hizo. Y entonces debo recordar que Dios puede convertir este gran mal causado por mi pecado y transformarlo en un gran bien. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que no hice en el pasado: confiar en Dios y obedecer. Entonces, si tú estás luchando porque quizás tu matrimonio está en crisis por un pecado que tú has cometido y lidias con la culpa, la invitación para ti es recordar que hay un Cristo que llevó tu pecado y que cubrió tu culpa en la cruz del Calvario, y que quizás ya no puedes remediar el pasado, pero sí puedes hacer hoy lo que no hiciste en el pasado: comenzar a confiar tu vida al Señor y obedecer al Señor, mientras que confías en que Dios restaure tu vida matrimonial. Hermanos, digo esto no como una apología a las crisis matrimoniales, pero yo en la experiencia como pastor y como consejero he visto muchos casos donde lo mejor que le ha podido pasar a un matrimonio es su peor crisis. Porque es a partir de ahí
que dejan de vivir matrimonios medio tibios. ¿Cómo están? Ahí vamos. Hay matrimonios que viven 15, 20 años así en ese estado. Se está grabando. Tengo que poner filtros para lo que voy a decir. En varios casos de consejería vienen personas, por ejemplo, con crisis de adulterio. Triste, lamentable, horrible, detestable, tanto daño que hace. Pero las veces que yo he visto estos hogares que por la gracia de Dios son restaurados a partir de una crisis de esa y empiezan a vivir una vida que por muchos años habían dejado de vivir y que años más tarde, después de su restauración, pueden decir y señalar el mejor momento de nuestro matrimonio fue ese, porque a partir de allí tocamos fondo y comenzamos a reconstruir nuestra vida y nos cansamos de vivir en la mediocridad del matrimonio ahí y Dios nos tiró y usó el mayor dolor que hemos vivido en nuestro matrimonio, la peor de las crisis, para levantarnos entre las cenizas. Esa es la clase de cosas que nos explotan la cabeza, pero que Dios puede usar muchas veces para un gran bien. ¿Quién iba a pensar qué de bueno hay en que José sea vendido? En que sus hermanos lo metan a un hueco. No hay nada de bueno en eso y no está bien. Así como el adulterio no está bien, por supuesto que no está bien. Pero Dios puede usar lo peor de nosotros, lo peor de nuestro pecado, y usarlo para un gran bien. De nuevo, eso no es una apología para entonces llegar a eso y entonces ver qué pasa. No, por supuesto que no. Pero lo que quiero decirles es que Dios tiene el poder de construir sobre los muros derribados y sobre las cenizas que hay muchas veces en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Y que no podemos resolver el pasado, pero sí podemos confiar y obedecer en Dios. Pero quizás tu caso no es el que lidia con la culpa, sino quizás tú estás lidiando con la amargura al entender que este fiasco en el que está tu matrimonio es causado por el pecado de mi cónyuge, de mi pareja. Pastor, es que yo no tengo culpa, de lo que yo tengo es una amargura porque yo no puedo creer cómo él hizo esto, cómo ella hizo esto. Y yo no lo quiero ni ver. ¿Cómo lidio con eso? ¿Cómo puedo pensar de que Dios, ese Dios bueno de la Escritura, ejerció allí su providencia en medio de esa realidad? No me cabe en la cabeza. ¿Cómo lidio con esa amargura que siento? Bueno, recordando que Dios es el centro. Y si tú recuerdas esa realidad, que Dios es el centro, entonces no te vas a enfocar en aquel que hizo el mal, sino que te vas a enfocar en Dios, para ver que no hay nada que te hayan hecho a ti que sea peor que lo que le hicieron a nuestro Señor. Es más, no hay nada peor que te hayan hecho a ti que lo que tú le hiciste a tu Señor. Y cuando nos ubicamos desde la perspectiva de Dios, las cosas en la visión cambian. Porque cuando nos han hecho daño, tendemos a enfocar la mirada en nosotros mismos. Pero cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos y empezamos a ver a Dios, comenzamos a ver a un Dios que, siendo el perfecto, justo, puro y sin mancha, fue llevado a una cruz, fue martirizado y le hicieron tanto daño sin merecerlo. Y que quien causó ese daño también fui yo, porque yo también estaba allí. Y sin embargo, cuando yo descubro que he pecado tanto contra mi Señor y que por tantos años he sido infiel al Señor y le he pisoteado su sangre tantas veces en mi vida a través de diferentes momentos y acciones, y veo que sin embargo Él no me trata a mí conforme a lo que yo merezco, sino me trata con tanta compasión, con tanta misericordia, entonces quizás, solo quizás, pueda comenzar a ver a mi pareja como necesitado de la misma gracia que me salvó a mí. Pueda comenzar a ver a mi esposo y a mi esposa que han pecado con la misma gracia con la que el Señor me vio a mí, renunciando así a la amargura, que en últimas es un veneno que uno se traga creyendo que va a matar al otro. Es una amargura, es un veneno que tú te tragas pensando que el otro es el que va a morir. Y dando de gracia lo que de gracia he recibido.
Cuando en medio de mi dolor, en medio de mi llanto y de mi tristeza, a la cual hay lugar, por supuesto, porque hay dolor, y es válido el dolor y el quebranto, pero cuando levanto mi mirada de mí mismo y empiezo a mirar a Dios y la centralidad de Dios en la vida, comienzo a entender que puedo dar la gracia que Dios me ha dado en abundancia a una persona que ha pecado contra mí. Pero quizás ustedes pueden decir, pastor, es que ni es lo uno ni es lo otro, porque nosotros estamos en el mejor momento de nuestro matrimonio. Yo no sé de qué está hablando usted, porque nosotros estamos muy bien, porque finalmente este matrimonio es un buen matrimonio. Entonces, ¿cómo lidiar con el orgullo? Con el orgullo de pensar que este buen matrimonio es causado porque es que yo soy un buen esposo y yo soy un buen esposo. También recuerda la centralidad de Dios, porque si Dios es el centro, entonces comprendo que la vida, mi matrimonio, las bendiciones de un matrimonio funcional y bello son producto no de mi mérito, sino de su gracia, siendo consciente de que todo lo que soy, que todo lo que tengo yo lo he recibido, y que además es como neblina que hoy está y mañana no sabemos. Una enfermedad, un desliz, una quiebra puede acabar con todo de un momento a otro. Por tanto, no debemos, como hablamos esta mañana, poner al matrimonio como el punto de realización de nuestra vida. Es bello, debe disfrutarse, claro que sí, pero no podemos hacer de nuestro matrimonio aquí, poner todas nuestras monedas de realización en esa relación, porque está presto a la vanidad, porque vivimos en un mundo caído y no nos va a poder satisfacer por completo. Es bello, debe disfrutarse, pero también se acaba, por más bueno que sea. Llegará el día en que se acabará, la muerte acabará con él. Por tanto, yo debería poner mi tesoro en lo eterno, en el esposo que no me será quitado, ni que la muerte me arrebatará. Cristo Jesús, el esposo que ni aun la misma muerte me podrá quitar. Amén. Aquel que estará conmigo aquí y allá, en esa unión preciosa que aguarda a quienes ponen su confianza en Jesús. Porque por más buena que sea nuestra vida aquí, les tengo una buena noticia: hay una mucho mejor esperándonos, y hay una unión mucho más perfecta esperándonos, la unión con nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, vive la vida que tienes, no la que deseas. ¿Por qué? Porque vale más vivir el matrimonio que tienes. Vale más vivir el matrimonio que tienes con deleite, confianza en Dios y esperanza del matrimonio futuro, que quejarte, amargarte y frustrarte por el que no tienes. Vale más disfrutar el que tienes, el que Dios te dio, que andarte quejando por el que tú deseas. Pregunta final. Y aquí 4 consejos para cerrar. ¿Qué hacer con un matrimonio insatisfactorio? ¿Qué hacer con un matrimonio insatisfactorio? Consejo número 1. Comienza por amar o sujetarte al cónyuge que tienes. Comienza por amar y sujetarte al cónyuge que tienes. En consejería recibo tantas parejas viniendo por situaciones, y cuando uno los escucha es como jugar ping-pong, ¿verdad? Entonces escucho a ella y ay, es que y le digo, ¿y tú qué piensas? Y entonces le doy la pelota. No, es que y todo tiene que ver con lo que vamos a ver mañana, con que hay unos deseos que yo tengo en que no colaboran en mi reino. ¿Cómo es posible que alguien no colabore en mi reino? Si yo sigo siendo el reino, si yo soy la reina del sur, ¿cómo alguien no va a querer complacer lo que yo quiero? Y finalmente tenemos de nuevo frustración porque realmente, si somos honestos, no somos capaces de amar al que tenemos.
Estamos amando a la idea de un esposo que tenemos, pero no al que tenemos, sino a la idealización de uno. Entonces, ya no más, ¿vale más? Esposo hermano. Se para más borracho. Segundo, recuerda que el que tienes es el que Dios te dio. Recuerda que el que tienes es el que Dios te dio. Cuando me quejo de mi matrimonio, implícitamente me estoy quejando de Dios. Es que, digamos, si yo creo, John Piper decía, ¿quieres saber que estás casado con la persona correcta? Hay una prueba muy sencilla. Pídele su cédula y ve y mira el acta de matrimonio. Si el número de cédula corresponde al acta de matrimonio, estás casado con el correcto. Si no, entonces sí, hay un problema. Es el que Dios te dio. ¿Por qué ese? Porque es el que necesitas, amiga y amigo. Es el que te va a hacer más como Cristo. Es el sol que saca de ti lo que hay dentro. ¿Han visto el proceso de fotosíntesis? ¿Qué necesita una planta para que los frutos se desarrollen? Sol y agua, ¿sí o no? Entonces, ¿y qué sale? Si yo siembro una semilla de naranjas, ¿qué va a salir? Naranjas. Pero si siembro un cactus, ¿qué va a salir? Espinas. Que el sol es el culpable de que a alguno le salgan espinas y al otro le salga naranjas. ¿El sol tiene la culpa? No, el sol simplemente saca lo que hay. Entonces, tu esposito, tu esposita es tu sol. Mira ese otro. Saca de ti lo que hay. Él es tu sol, solecito. Ella no es la culpable de lo que sale de ti. Ella simplemente saca lo que hay. Una manera mucho más tolimense de decirlo: el mismo agua que ablanda la papa endurece el huevo. Entonces tu esposita es el agua hirviendo. A algunos los ablanda, a otros los endurece, pero la culpa no es del agua, es de la naturaleza de nuestro corazón. 3. Confía en la soberanía y en la providencia de Dios. Confía en la soberanía y en la providencia de Dios. Dios tiene un buen propósito para tu matrimonio. Yo estoy seguro de eso. El propósito de tu matrimonio es formar y revelar a Cristo. Así que no huyas del plan de Dios. ¿Sabes qué quiere Dios con tu matrimonio? Formar a Cristo. Dios tiene un único propósito en tu vida: que Cristo sea formado. Eso es lo que enseña la Biblia. Formar a Cristo. Y a Dios le pareció que la mejor manera de formar a Cristo, de afilarte y que Cristo sea formado, es a través del esposo y la esposa que te dio. Entonces dale gracias a Dios porque te dio a esa esposa, porque ella está trabajando del lado de Dios para que Cristo sea formado, para que la paciencia, para que el amor, para que el gozo, para que la paz sean formados. Así que agradece a Dios por eso y confía en la providencia y en la soberanía de Dios. 4. Aprende a apreciar las bendiciones de las expectativas insatisfechas. Aprende a apreciar las bendiciones de las expectativas insatisfechas. Mis hermanos, el ser frustrados en nuestras expectativas en el matrimonio es una bendición. Y yo quiero darle por lo menos 4 razones por las que eso es una bendición. Número 1, porque cuando tus expectativas que tienes en el matrimonio no son satisfechas, número 1, te purifica del amor al mundo y de ti mismo. Cuando tu esposo no es todo lo que tú quieres, cuando tu esposa no es todo lo que tú esperas, tu amor por el mundo y por ti mismo disminuye. Te purifica el corazón. 2, te recuerda que el matrimonio no es la meta. Y esa es otra cosa que vamos a hablar más en la tercera sesión. El matrimonio no es un medio para la felicidad personal, es una herramienta para la santidad. ¿Qué tal? La mayoría de nosotros nos casamos para ser felices, pero ¿qué tal si el matrimonio no fue creado para la felicidad? ¿Qué tal si el matrimonio fue creado para la santidad?
eso cambiaría completamente. 3. Es bueno que nuestras expectativas se frustren, porque entonces, cuando mi esposo y mi esposa no es todo lo que yo espero, entiendo que debo mirar un poquito más para arriba. Me apunta a la fuente de la satisfacción, que es Dios. Cuando yo no encuentro en mi esposo y en mi esposa todo lo que yo creo que necesito, entonces me queda ir a Dios. Porque cuando este pozo ya no me da agua, recuerdo que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Y que mi cónyuge no fue diseñado para eso. Dios lo es. Dios es el lugar de mi satisfacción. No mi esposo, no mi esposa. Dios es eso para mí, quiere ser eso para mí. Y finalmente, te provee una oportunidad para proveer la gracia que transforma. Te provee una oportunidad para proveer gracia que transforma. Hermanos, disfruten el matrimonio que tienen en lugar de quejarse por el que no tienen. 3 preguntas y cerramos. Quiero que ustedes escriban la respuesta a estas preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo no tengo... Listo. Pues 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Amas al cónyuge que tienes? ¿Están ahí las preguntas? No recuerdo. Ok, entonces apunten estas preguntas, por favor, y se me comprometen, ya sea hoy o mañana, a trabajar estas preguntas. ¿Amas al cónyuge que tienes o vives demandando otro? ¿O vives demandando otro? No necesariamente otro cónyuge, sino que esa misma persona sea otra. No se dañe la noche. 2. Segunda pregunta. ¿Qué cosa que sabes disfruta tu esposo o tu esposa acerca de ti has dejado de hacer para él o para ella? Repito, ¿qué cosa que sabes que tu esposo o tu esposa disfruta de ti has dejado de hacer? Quizás como una forma de castigo. Porque es que si tú no, y yo tampoco. Sufran. Piensa en eso. ¿Qué cosa que tú sabes que tu esposo disfruta de ti has dejado de hacer? Y finalmente, piensa en algo que tú valoras o disfrutas de tu esposo o de tu esposa. Piensa en algo que tú valoras o disfrutas de él o de ella, de tu esposo o de tu esposa. Entonces quiero que puedan pensar, primero escribir las respuestas cada uno por aparte y luego que conversen sobre eso. En lo que necesiten pedir perdón, pedirse perdón, y en lo que necesiten afirmarse, afírmense mutuamente. Oramos y nos vamos. Cierre sus ojos y permítanme cerrar en oración. Tome la mano ahí de su pareja, de la